Cuba es un país destruido. Solo hay que recorrer por unos minutos sus calles para ver el desastre. Edificios en ruinas, fachadas apuntaladas, la depauperación física de los cubanos, los frecuentes apagones, las despensas vacías, los hospitales deteriorados. Como el óxido devora el metal, de esa misma manera la pobreza y la miseria ha ido corroyendo cada rincón de la sociedad. Todo esto es visible a simple vista. Pero aunque el factor económico es algo palpable y golpea profundamente el día a día, ese es un daño reparable. Incluso parece ilusorio, pero en pocos años, si se toman las medidas pertinentes, un país puede volver al esplendor. Lo hemos visto varias veces en la historia reciente. La Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial y la Europa de un par de décadas después. Aquellos países asiáticos pobres que construyeron las modernas ciudades que conocemos hoy. Pero hay un daño menos visible y más significativo. Hay un daño fundamental que es menos visible pero más determinante, incluso para lograr recuperarnos económicamente, y es el daño al espíritu de una nación, un daño que además es trascendental, un daño que posiblemente persista más allá del día que en Cuba comer o no comer sea un mal recuerdo. Es un daño al humano, a la humanidad de cada individuo y su reflejo en la sociedad. Hoy me gustaría que analicemos el daño antropológico. ErnestoMiami.com. Para hablar del tema de hoy recordé aquella pequeña fábula del elefante y la estaca. El elefante, ese animal poderoso capaz de arrancar de raíz un árbol como si fuera una hierba, cuando es criado en cautiverio es domesticado y controlado con una pequeña estaca enterrada y una soga amarrada a una de sus patas. El elefante es capaz de arrancar la estaca, de romper la fina soga, sin embargo permanece ahí, completamente bajo el control de su domador. Porque cuando el elefante es pequeño, le someten a la aparente libertad que da la estaca y de pequeño intenta escapar, pero no puede. Luego, cuando es grande y poderoso, ya ni siquiera lo intenta, porque aprendió que es incapaz, al menos en su experiencia, de sacar la estaca y huir. El elefante conoce desde pequeño el poder de la soga y la estaca, y de grande está seguro que es una tarea imposible. Ni siquiera lo intenta. Imaginen a un pueblo como ese elefante. Los pueblos son un poder majestuoso, siempre han sido temidos por sus gobernantes. Al inicio es un pueblo rebelde, pero poco a poco le van poniendo la soga en el pie y la estaca, hasta que con los años el pueblo está convencido de que es incapaz, de que no cuenta con la fuerza y el conocimiento para hacerlo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra incluso que el pueblo no llegue a ver ni la soga ni la estaca? ¿Cómo se logra que el pueblo incluso pida y aclame al domador? En la década de los 90, varios cubanos comienzan a escribir sobre este tema de una manera más metodológica y llegan a la conclusión de que el pueblo cubano ha sufrido un daño antropológico. ¿Qué es esto? Es un tema del cual se ha hablado mucho, pero con otros membretes y con otros nombres. Yo mismo en este canal he planteado más de una vez la idea, el concepto, pero con otros nombres. Pero creo que el término daño antropológico funciona muy bien y además muchos me han pedido que hablara sobre este tema. Vamos con calma. Partamos de la frase daño antropológico. Daño es pérdida, es perjuicio, es deterioro, daño es detrimento, es rotura. Antropológico es aquello relativo a la antropología, o sea, al estudio de la realidad humana. Es aquella ciencia que estudia los aspectos biológicos, culturales y sociales relacionados con el ser humano. O sea, que daño antropológico es el daño a la esencia de lo humano. En otras palabras, en unas palabras sencillas, es la destrucción de lo humano. Uno de estos autores que delinean el daño antropológico es Luis Aguilar León, en su libro Reflexiones sobre Cuba y su futuro, publicado en Miami
en 1991, donde nombra al menos 6 características de este daño: el servilismo, el miedo a la represión, el miedo al cambio, la falta de voluntad política y de responsabilidad cívica, la desesperanza, el desarraigo y el exilio dentro del país y la crisis ética. Partiendo de estos daños, me gustaría analizarlos uno a uno a partir de mis propias observaciones y consideraciones. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. El servilismo. Escuchamos una y otra vez la frase: ¿pero por qué el cubano no se rebela? Vemos rebeliones populares en todas partes del mundo, incluso en países donde el costo de la rebelión es muy alto para los insurrectos. Pero es que la revolución castrista ha sido tan larga y tan profunda dentro de la sociedad que olvidamos el pasado. Un olvido provocado y ejecutado desde el poder. Y olvidamos el pasado porque la dictadura cubana lo fue borrando poco a poco. Primero de los libros y de la historia, y luego con los cambios generacionales y el miedo injertado en la mente de aquellos que aún lo recordaban. Como he dicho en otros videos, el poder absoluto de Fidel Castro, que conocimos casi todos en los primeros años, no era tan grande ni tan delineado. Castro fue ganando el poder con las mismas artimañas que lo harían famoso por el resto de su vida. Por un lado, el convencimiento mediante el engaño y la argucia, timando al pueblo con falsas promesas de democracia, libertad y elecciones. Y por otro lado, desmembrando a todos los líderes revolucionarios de las diferentes facciones políticas y militares cubanas que le habían hecho sombra. Para esto usó desde las armas, los fusilamientos, las condenas, hasta métodos maquiavélicos como la falsa incriminación y la imputación al carácter de sus enemigos. Por otro lado, el robo mediante la incautación y la nacionalización. Al dejar a las personas desposeídas de sus propiedades, evitaba que existiera ayuda económica a movimientos opuestos a sus fines. Castro lo sabía porque él mismo había sido beneficiario de la ayuda de muchísimo capital cubano y extranjero para su alzamiento y sus movimientos subversivos. Sabía muy bien que sin dinero es imposible organizar ningún movimiento político, militar o cultural serio. Cerró todos los medios de comunicación y centralizó la noticia. La única verdad era la verdad revolucionaria, o sea, su verdad. Desde los primeros días de enero de 1959, la oposición cubana nació. Pero a diferencia de lo que la oficialidad cubana cuenta en sus escuelas y sus diarios, la llamada por ellos contrarrevolución no fue un movimiento de ricos y batistianos, sino de personas que habían luchado contra la dictadura de Batista en diferentes frentes, pero que tuvieron un olfato especial para oler la sangre rojiza, muy roja, comunista, que traía el llamado proceso revolucionario. Desde el mismo año 59, los guajiros cubanos, los campesinos, se alzaron militarmente en la cordillera del Escambray en contra de Castro y sus ideales. Desde el 59, muchos de los que habían sido oficiales de la revolución se sumaron a la lucha contra el proceso. Algunos del movimiento 26 de julio, otros del directorio revolucionario, etc. No me voy a adentrar en esta historia porque es tema de otro video, pero mi punto es el siguiente. Existe una idea extendida de que el pueblo cubano no ha luchado contra Castro y nada más lejos de la realidad, y creo que al menos es necesario nombrar algunos momentos de esa historia, más allá de que estemos o no de acuerdo con los métodos de lucha empleados. Por ejemplo, el levantamiento del Escambray, que duró más de 6 años. No podemos olvidar el fallido y traicionado desembarco de 1.500 hombres de la Brigada 2506 en la zona de Bahía de Cochinos.
Grupos armados como Alfa 66, Omega 7, Frente de Liberación Nacional Cubano y muchísimas células clandestinas que operaban en las ciudades de Cuba en la década del 60. Luego de que la vía armada había fracasado a los ojos de los países democráticos, estos métodos de lucha iban perdiendo credibilidad, los cubanos comenzaron a ejercer presión para la liberación y fin del comunismo en Cuba. Ya fuera usando métodos políticos, el lobby dentro del gobierno norteamericano o bajo cualquiera de los pocos aliados que podían encontrar en Europa. El pueblo cubano dentro y fuera trataba de ganar la simpatía del mundo democrático y que tornaran la cabeza, que miraran lo que estaba pasando en Cuba. Poco a poco, grupos importantes de activistas, periodistas independientes se esparcieron por toda la isla. Pero los años de represión ya habían comenzado a hacer mella en la voluntad del pueblo y desde el inicio, poco a poco, fue perdiendo el espíritu de rebeldía, cediendo a la obediencia, el acatamiento y finalmente al servilismo. Y cuando digo servilismo, no me refiero al revolucionario acéfalo y acrítico que desde el inicio se unió al carro de Castro sin importarle los desmadres provocados y los fracasos repetidos. El servilismo entró en el alma del cubano, se coló en su hacer y había que hacer lo que había que hacer, había que subsistir, no hacerse notar dentro de la masa. Como decía Gustave Le Bon, las masas no tienen jamás sed de verdades. Y ahí, dentro de esa mentira socialista, el cubano pretendía pasar desapercibido. Ahí, en los trabajos voluntariamente obligados, las reuniones sindicales, las marchas del pueblo combatiente, porque el servilismo era no hacerse notar, quedarse en silencio, hasta que poco a poco cala en su mente la idea de que no hay otra salida. El cubano se fue volviendo dócil y complaciente. Servir como un esclavo era la manera de sobrevivir. Y para sobrevivir el cubano se fue convirtiendo en el esclavo satisfecho. Un ser con una vida miserable, resignado, que además aplaudía y agradecía al amo. Agradecía al amo su propia existencia. ErnestoMiami.com. Vitamina para la mente. El miedo a la represión. El servilismo no parte de un deseo interno, parte de una presión externa y clara, la represión que causa entonces el miedo que causa el servilismo. La represión en las revoluciones, sobre todo aquellas de corte jacobino, como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y, cómo no, la Revolución Cubana, la represión venía convoyada con el terror. Fusilamientos urgentísimos donde el juicio para que te condenaran a muerte podía durar menos de 4 minutos. Así se descorrieron las cortinas de la Revolución Cubana, dejando saber quién manda, quién empuña el poder mediante las armas. La violencia es muy efectiva para fundar el miedo. Los juicios, además, visibles, eran un espectáculo en vivo y televisado. Las fotos de los fusilados en los diarios. El terror invisible no es terror. Había que publicitarlo porque lo importante no era hacer ningún tipo de justicia. Lo importante era crear el terror, el miedo y el pánico. Luego se aplicaron los mecanismos menos sangrientos, pero igual de efectivos para lograr el miedo a la represión. Y fue un sistema de vigilancia. Tan pronto como en 1960, Fidel Castro crea una maquinaria de vigilancia minuciosa, precisa y muy efectiva, los CDR, Comité de Defensas de la Revolución. Te vigilarán de cerca, en cada cuadra, cada 100 metros habrá vigilantes que saben todo sobre ti porque son tus propios vecinos. Saben a qué hora entras a tu casa,
con quién llegas, con quién te reúnes, si traes un bolso, si viniste en un carro, en fin, que convives con tu propio espía. Y para hacerlo más cruel y vejatorio, es que te espían abiertamente. El vigilante va y te toca la puerta y te pregunta, ¿quién es esa persona que vino contigo? La vigilancia abierta y descarada, saber que eres observado, que lo que digas no solo te afectará a ti, sino a tus padres, a tus hijos, a tu pareja, a tu familia. Siempre me llamó la atención el logo del CDR porque lo veía como una advertencia agresiva, no era un vigilante. Tenía un escudo y un machete a punto de cortar la cabeza, pero realmente no es un machete, el machete es recto, ni tampoco es una mocha que es gruesa, corta y recta. El arma del cederista es un arma para decapitar. Si nos fijamos bien, más que un machete, parece una cimitarra árabe. Llega un momento que ya no necesitas al vigilante porque sabes que estás vigilado todo el tiempo y ahí viene el daño mayor, que te conviertes en vigilante de ti mismo porque de pronto te das cuenta que no puedes hablar. Te inculcan la autocensura. No solo sabes lo que es conveniente decir, sino además lo que es necesario pensar para tu supervivencia dentro de una sociedad vigilante y hostil. Y cuando te atreves a hablar, sabes que no solo te comprometes a ti mismo, sino que comprometes a tu interlocutor. Por eso, con alguien de mucha confianza y con temor, cuando se hablaba algo, y no me refiero a ningún acto de valentía temeraria, como salir con un cartel liberador o hacer algún acto cívico, sino una simple opinión, tenías que hablar sin palabras o con sobrenombres. Para hablar de Castro, hacías la seña de la barba, tipo, wow, está loco. O usar diferentes motes, quien tú sabes, el FIFO, el boniato, etc. Y sobre todo, en un susurro. Los decibeles eran tan importantes como tu opinión. Debía ser bajito, muy bajito, para que tus vecinos cederistas no te escucharan. El miedo al dolor es humano. Nadie quiere padecerlo, es un sentimiento muy fuerte que nos aleja de la muerte. La Revolución Cubana fue una fábrica de engendrar miedo. Y entre los miedos, el miedo a lo desconocido, que es el peor de los temores. Porque el miedo a lo desconocido es un miedo que se alimenta a sí mismo. Nos hace ver el peligro todavía peor. No sabes a qué te enfrentas porque de los métodos abiertos y siniestros de los primeros años se fue pasando a métodos más sofisticados que jugaban con la psiquis humana. Y había miedo y el miedo paraliza porque genera un fantasma del cual no sabemos ni su naturaleza ni su envergadura. Ahí está el daño. El daño no es el miedo es un sentimiento entendible, es la fobia. Ese es el daño, porque la fobia es cuando pasas del miedo a una sensación intensa de molestia y subyugación. El miedo es dominable, pero la fobia no. La fobia te lleva a la autocensura, a una forma más elevada de miedo y censura donde ya no necesitas del vigilante porque el daño y la fractura del alma humana es tan grande que tú mismo eres el vigilante de ti mismo. Date el lujo de pensar, porque pensar es un ejercicio difícil. ernestomiami.com. El miedo al cambio. Por años, la propaganda comunista cubana va minando el sentido crítico y desde que naces ves imágenes muy fuertes de lo mal que le va al mundo. Sumado a lo mal que estaba Cuba antes de 1959, la narrativa de un pasado ruinoso, abyecto, nos contaban de un pasado corrupto y depravado. Había una verdadera conspiración para taladrar el espíritu de la nación. Un pueblo que olvidó su historia con sus luces y sus sombras. Un pueblo al que le bajaban la estima, convenciéndolo que la única opción posible era la revolución. El lavado de cerebro comienza antes incluso de aprender el alfabeto y mucho antes de que aprendas a contar.
El discurso era apocalíptico. Los niños en todas partes estaban extremadamente desnutridos y con grandes barrigas llenas de parásitos. El mundo fuera de Cuba, donde los pioneros felices proclamaban que eran como el Che, aunque algún pillo entre dientes dijera asmático. Los pioneros de Cuba, sonrientes y sanos, fuera del socialismo, es la pobredumbre, seres humanos famélicos y tristes. Pero son imágenes de África. No. Dicen que así viven todos en Hispanoamérica, en Asia y en la mayoría de Europa y Estados Unidos. Aquí en Cuba tenemos comida y como buenos revolucionarios la repartimos entre todos. Pero allá afuera, allá hay unos mantecosos e insensibles capitalistas que engordan de toda la comida a la que los pobres, que es toda la población, no tienen acceso. Malditos capitalistas. Pero por suerte para los cubanos, somos parte de un bloque humanista, el bloque socialista, junto a nuestros hermanos soviéticos y alemanes, por supuesto los alemanes buenos, los de la RDA, y otros países de los cuales no sabíamos nada ni eran parte de nuestra cultura. Los norteamericanos son el diablo. Por alguna extraña razón, el presidente americano de turno y su gobierno no dormían, estaban siempre, según los medios doctrinales cubanos, tramando contra Cuba. Querían atacarnos, nos bloqueaban, deseaban lo peor para nosotros. El yanqui ni duerme, está obsesionado, son malos, muy malos. Y los traidores se van hacia ese país, se arrastran como gusanos. Esos traidores, lumpen y apátridas, se van para un pestilente lugar llamado Cayo Hueso. Tratados como corderos, a los cubanos desde que nacen le dan de ese pienso necesario, un pienso para que no piensen. Porque la idea es crear el hombre nuevo, que es un soldado acrítico al que le es imposible ver la realidad. Un cuerpo sin humanidad, un animal de granja, al que le sacan a pastar, al que le dan lo que debe comer, al que le dicen que fuera de la finca y fuera del mayoral su vida carece de sentido, porque el sentido de su vida es el de ser parte de la granja. El concepto del hombre nuevo siempre existió y se llamó esclavo, pero no un esclavo rebelde. El hombre nuevo es el sinónimo del esclavo satisfecho, el que teme a la libertad. La eleuterofobia se dice que era muy común entre los esclavos. Ellos no podían decidir sobre sus propias vidas ya que todas las decisiones las tomaba su amo. Al momento que el esclavo era libre, la mayor de las veces se aterraba porque no sabía valerse por sí mismo, despertando en él el miedo a la libertad. Y es por eso que el cubano teme al cambio, lo ansía. Sabe que está deshumanizado, pero teme porque no sabe qué hay más allá de las fronteras trazadas por el amo. Si el amo no me da de comer y de vestir, ¿cómo comeré y cómo me vestiré? Si el amo no me dice qué hacer, ¿cómo sabré lo que es necesario para mí? El amo los crió desde pequeños, le inculcó mediante la educación, la vigilancia y la fuerza que fuera de su feudo todos se mueren de hambre. Le dijeron, aquí tenemos poco porque nuestros enemigos nos odian, pero aquí todos somos hermanos. Por eso el cubano teme al cambio, incluso aunque perciba la gran mentira detrás de la doctrina. Le dijeron que antes del 59 Cuba era un país fracasado y pobre, aunque cuando sale a las calles y mira a su alrededor, vea la obra cubana de antes de Castro, aunque vea grandes calles, grandes avenidas llenas de edificios construidos antes de la revolución, aunque los carros donde se transporta son de antes de 1959, aunque los hospitales donde nació y donde le curaron fueran construidos antes de Castro, aunque los cines donde se enamoró y los parques donde apretó fueran construidos antes de Castro. No importa, ya es un autómata, ya no puede ver. Por eso el cubano teme al cambio, porque aunque le dijeron que fuera de Cuba todos se mueren de hambre, quienes pueden montarse en un avión y viajar a Cuba vienen de todos esos países. Son los que alquilan los hoteles donde él no puede ir, los que van a las playas donde él no puede bañarse.
porque los que pueden disfrutar de una isla donde él sobrevive, pero no conoce, esos turistas ni son famélicos ni están tristes. Pero seguramente serán ricos. Pero cuando el cubano le pregunta al turista, se entera que es un obrero argentino o una maestra mexicana o un pequeño comerciante que tiene una panadería en España, se da cuenta que los ricos no van a Cuba. Aún ante la evidencia, no lo puede ver. Los apátridas y los gusanos que huyeron porque no amaban a su patria, enviaban remesas a sus familiares, enviaban fotos de cómo iban progresando en un país al que llegaron sin hablar la lengua. A los pocos meses ya fulanito tenía su carrito y a los pocos años su casita, pero fulanito tiene un trabajito modesto. Aún así se busca otro para ayudar a su familiar en Cuba. ¿Cómo es posible que todo eso sea tan malo? Ni siquiera tiene un título, ni siquiera habla inglés, pero mantiene a su hermano, que es cirujano en Cuba. Debe ser culpa del bloqueo. Debe ser eso. Un bloqueo brutal y asesino que no deja que nuestro gobierno revolucionario compre medicinas y alimentos. Pero las tiendas en dólares en Cuba tienen Coca-Cola y Marlboros. Los pollos dicen chicken y Made in USA. El café preferido de quienes se lo pueden costear en Cuba es Café La Llave, que se fabrica en Los Ángeles. Pero no, el cubano vive mal por culpa del bloqueo. Debe ser eso. El cubano sucumbe ante el servilismo engendrado por el miedo, y el miedo hace que se sienta inseguro ante un cambio, porque desde que nace le han contado una historia de sombras, como la alegoría de la caverna de Platón, y aunque la evidencia esté ante sí, las únicas herramientas para explicarse la realidad son las provistas por el sistema. El cambio no es más que una fuente de ansiedad. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque al final, en esa granja llamada Cuba, todos los animales son iguales. Pero algunos son más iguales que otros. La falta de voluntad política y de responsabilidad cívica. ¿Qué es la voluntad política? Podríamos definirla como un conjunto de personas en el poder que toman decisiones con una comprensión común y particular sobre un problema y se comprometen a apoyar una decisión política que sea potencialmente eficaz. ¿Hay en Cuba voluntad política? Yo creo que sí, pero en mayúsculas. Yo diría más bien que lo que no hay es una voluntad política encaminada al bienestar del pueblo. Desde fuera percibimos que cada paso que da la dirigencia cubana están encaminados a hundir más el país. Y esto realmente es un efecto secundario. El descalabro económico y cultural cubano es un efecto secundario de una estrategia muy bien trazada y que les ha dado resultados. Hay que recordar que en la política comunista el fin justifica los medios. Entonces no tiene mucho sentido buscar una lógica en la voluntad política de la dictadura si nos centramos en los medios sin entender el fin. Decimos, pero ¿cómo van a tomar esa decisión tan absurda que va a empeorar la situación de la población? Porque nos equivocamos. Creemos que el fin es la mejoría. Y ese no es el fin, ni nunca lo fue. El fin es la permanencia de una clase política, de un partido y de una oligarquía política en el poder. Si entendemos eso, comprenderemos por qué toman las decisiones que toman y veremos el éxito que tienen al tomar esas decisiones. Es un error metodológico y político verlo de otra forma. Como dice Sun Tzu en El arte de la guerra, no hay mayor desgracia que subestimar al enemigo. Señores, las personas que ostentan el poder en Cuba se han forjado en los peores hornos del conocimiento y la manipulación humana. Abrazaron de entre todas las ideologías posibles la más liberticida, la más totalitaria, la más dictatorial, el comunismo, que además entre todas es la que tiene un corpus teórico más amplio que abarca casi todos los saberes. Los comunistas saben la importancia de la historia, por eso
la reescriben. Los comunistas conocen la importancia de la sociología, por eso la estudian y la usan para la manipulación consciente de la sociedad. Los comunistas comprenden la importancia del arte y la educación como herramienta de convencimiento y de manipulación. Por eso invierten lo que no tienen en propagandizar el mensaje conveniente. En Cuba comida no hay, pero simposios y congresos hay para hacer dulce. Muchos en la jerarquía cubana se formaron bajo el amparo de la Unión Soviética y sus métodos. Ese adiestramiento debería ser suficiente información y advertencia para entender la sustancia y el peligro que ofrece la clase dominante en Cuba. En Cuba sí existe voluntad política, pero está enfocada además como un láser en una meta única, la cual han logrado con extrema efectividad ante todo tipo de obstáculos. Pero no es ni el bien de la población ni la mejoría de la vida de los cubanos. Es una y única, la permanencia en el poder. Primero de Fidel Castro y luego del sistema castrista y comunista. Ellos lo dejan muy claro. Por eso el artículo 5 de la Constitución cubana dice: El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Esa es la única voluntad política y querramos reconocerlo o no, es una realidad que han logrado con bastante efectividad y los 65 años en el poder así lo demuestran. Un poder completamente totalitario. Sin darnos cuenta, a mí me pasa también constantemente cuando hablo con amigos del tema cubano, que nos ponemos a buscar soluciones partiendo del supuesto de que el gobierno cubano comete errores en sus decisiones. Parece como si fuera un problema de incapacidad, pero nada más lejos de la realidad. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. La voluntad política en Cuba va encaminada a permanecer en el poder y si lo vemos en ese contexto, comprenderemos mucho mejor las decisiones y el porqué de las mismas. Cada decisión que toman está encaminada a eso y como nos ha demostrado la historia, han sido eficaces, han sido efectivos sin importar el costo humano, el costo económico, el costo social y cultural. Pero este punto tiene además de la voluntad política la responsabilidad cívica. En cuanto a la responsabilidad cívica es más escasa en Cuba que la carne de res. Porque se borró, se mezcló y no quedó nada que fuera civil, cívico o ciudadano. Fuera del marco de la revolución. No hay verdaderas instituciones civiles y cívicas en Cuba fuera del contexto que provocó la revolución. El individuo no se percibe como ciudadano, se es o no revolucionario. La sociedad está enmarcada de esa forma entre los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, entre los revolucionarios y los gusanos. No hay individuo fuera de esa dualidad, al menos no individuos cívicos. Nadie en Cuba se piensa a sí mismo como un ente capaz de, con un gesto civil, con un gesto cívico, con su voto, con su participación en la sociedad. Nadie siente que puede cambiar nada. El ciudadano es aquel que puede participar activamente en la comunidad, en la polis, e informarse, comprender su realidad y hacer cosas por el bien común. El ciudadano es aquel que conoce sus derechos y los hace respetar. Derechos que deberían ir más allá del gobernante de turno. Lo dijo el mismo Raúl Castro en el 5º Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1996. Para nosotros, la sociedad civil no es la que refieren en Estados Unidos, sino la nuestra, la sociedad civil socialista cubana que compone nuestras potentes organizaciones de masas, CTC, CDR, FMC, ANAP, FEU, FEME, incluso los pioneros, las sociales, que como es sabido agrupan entre otros a los combatientes de la revolución, a economistas, juristas, periodistas, artistas y escritores, etc.,
así como otras ONGs que actúan dentro de la legalidad y no pretenden socavar el sistema económico, político y social libremente escogido por nuestro pueblo, junto al Estado revolucionario persiguen el objetivo común de construir el socialismo. Esto es gran parte del daño antropológico porque es una sociedad donde no se concibe ni un círculo literario fuera del control gubernamental. Al redefinir el lenguaje, redefinieron la sociedad y no existe sociedad civil porque es una sociedad dominada por un partido, el comunista, y un ejército que impone todas las decisiones, desde los mandos militares hasta el pan que te llevas a la boca. Nada escapa al dominio. El cubano se siente incapaz de participar en los destinos del país. Carlos Marx teorizaba sobre la enajenación de la clase obrera en el capitalismo, pero realmente, sin saberlo, hablaba de la enajenación del individuo en el socialismo. El individuo en esa sociedad está completamente enajenado. Le dicen que él es dueño de los medios de producción, pero no tiene nada. Le dicen que es parte vital de una sociedad de trabajadores, pero solo puede participar en ella con una condición aborregada y sumisa. No tiene ningún poder. El poder le es tan ajeno que termina enajenándose de la propia condición humana, porque el sistema le despoja de esa condición vital. Si eres un individuo, estás condenado al ostracismo, y ese ostracismo nos lleva al siguiente y doloroso punto: la desesperanza y el desarraigo. ErnestoMiami.com. La vida puede ser más de lo mismo o puede ser un descubrimiento diario. La desesperanza, el desarraigo y el exilio dentro del país, incilio. La desesperanza y el desarraigo son temas claves en el daño antropológico que ha provocado la Revolución Cubana y sus décadas en el poder. Ambas características son causa y consecuencia en sí misma. Es un bucle, porque son provocadas por el servilismo, el miedo, la ansiedad y la vida en una sociedad sin individuos, sin ciudadanos, en una sociedad preñada de ideología y militarismo. La desesperanza y el desarraigo a su vez son la causa de nuevos daños y rupturas de la esencia humana. ¿Qué hace a una persona esa persona? Pregúntate eso. En un cuerpo inerte parece el ser querido que carece de algo, que carece de vida. No parece quien era. Un enfermo de Alzheimer deja de ser aquel familiar conocido porque al perder la memoria ha perdido gran parte de quien fue. Así también se mata a un pueblo. Si quieres a un pueblo sometido, debes borrarle la memoria, desarraigarlo. El castrismo creó una Cuba con Alzheimer a la que le han borrado su pasado convenientemente y con toda intención. Pero es peor aún. Es mucho peor, porque no es que se olvidó la historia, sino que se creó una nueva. Se implantó una narrativa favorable que propiciara la obediencia, que propiciara la autocensura. El desarraigo fue provocado, no fue una cosa casual ni circunstancial. Desde el primer año de la revolución comenzó el proceso, porque sabían que un pueblo desarraigado se convierte en un pueblo estático, en un pueblo dócil. Por eso se fracturaron los lazos familiares, ya fuera enviando a los niños lejos de sus padres, las campañas de alfabetización, las escuelas al campo, las becas, todo ello para triturar los vínculos y los lazos afectivos. Los únicos afectos eran aquellos al sistema y por supuesto a sus líderes. El desarraigo trae en los individuos una crisis de identidad. Trae enfrentamiento en la familia, desconfianza de los amigos, la pérdida de la cultura. Por eso era vital sustituir la religión imperante por una nueva religión laica. En Cuba no existe futuro, no hay mañana. Y aunque sea doloroso, debemos verlo tal cual, tal como se nos presenta. Es una sociedad donde el tiempo futuro posiblemente se reduce a horas. En el caso, por ejemplo, de dónde voy a conseguir la siguiente comida. Podré llegar a tiempo al trabajo como está el transporte. Tendré electricidad esta tarde. Lo básico para cualquier sociedad moderna del siglo XXI en Cuba es prácticamente un lujo. Esto hace que el tiempo futuro se reduzca a lo inmediato. Pocas cosas, por no decir ninguna,
se pueden planear en Cuba a mediano o a largo plazo. La inflación provocada por las políticas mentecatas de los que sostienen el poder hace imposible vivir de tu trabajo y mucho menos ahorrar. El ahorro es una actividad que necesita futuro. Sin una economía medianamente sana es imposible pensar en términos de futuro, y sin una visión, sin un mapa del futuro, no tiene sentido tener esperanza. Tu escaso salario, que apenas alcanza para unos días del mes, se diluye entre las medidas de reordenamiento económico, bancarización y sobre todo la impresión de moneda a diestra y siniestra. Necesitamos un Ministerio de Economía y Planificación más fortalecido, dice el primer ministro. Y esa afirmación es exactamente el problema. No, camarada primer ministro, usted, si de verdad quiere mejorar la economía del país, lo que necesita es libertad económica, lo que necesita es libre mercado. Dicen que rectificarán políticas que no les han permitido avanzar. Políticas que ellos mismos, como si fuera una experiencia económica nueva que no existiera en el mundo, son políticas que ellos proponen, que ellos implementan, que ellos mismos fracasan y luego dicen que son los indicados para arreglar el problemita. La persistencia en el socialismo, a pesar de toda la evidencia teórica y empírica, es el sustento de la miseria económica, política y social. La desesperanza y el desarraigo es evidente. Hay que mirar las estadísticas, señores. Solo a Estados Unidos llegaron, principalmente mediante la vía de Nicaragua, el cruce de varias fronteras hasta llegar al sur norteamericano, llegaron 425.000 cubanos huyendo del desastre y el daño. Esto sin contar las muchísimas otras vías y los muchísimos cubanos emigrados que van quedando en otros países, que además no son pocos. Muchos creen que la motivación es económica. La dictadura prefiere esa narrativa porque se inserta dentro del movimiento de migración económica que ocurre en todas partes del mundo de manera orgánica. Pero mis amigos, no es así. Es una migración política. Lo económico es solo la superficie, es solo lo que se ve. Si las personas no tienen que comer y viven con menos de $2 diarios, es lógico que busquen mejores horizontes. Lo hacen todos los desplazados económicos de todos los países. Pero el caso cubano es distinto. Veamos. Busque otro país donde los profesionales escapan. No pocos los cubanos, no son pocos los profesionales que escapan, salen en torrentes. Lo que le llaman la fuga de cerebro, término que a mí me parece una gran estupidez, porque es como si los individuos fueran propiedad del Estado y cuando deciden tener mejor vida profesional en un país mucho más rico, dicen que se fuga, como si fueran unos presos. Pues la mal llamada fuga de cerebros ocurre cuando profesionales de un país más pobre encuentran mejoría y amplían sus horizontes dentro de sociedades más prósperas. ¿Cuántos doctores mexicanos están de techeros en Estados Unidos? Imagino que muy pocos, porque la migración por lo general ocurre en las partes de la sociedad más desplazada económicamente. El cubano huye porque la repartición de la pobreza en Cuba es igualitaria y nadie puede vivir de su trabajo. El poder y el dinero en Cuba se encuentra concentrado en poquísimas manos y casi siempre relacionadas con el poder político y militar. En Cuba no existe una clase media, ni media baja, ni media alta. Es prácticamente una clase política con acceso a todos los recursos y una inmensa mayoría carente incluso de la seguridad de un pan o de un poco de arroz. Una isla rodeada de mar que cuenta con 6 salinas principales y en Cuba no hay sal. Porque la esperanza que queda en Cuba se reduce a pocos puntos donde el esperanzado puede ver cierta luz al final del túnel. 1, que su familia en el extranjero lo ayude, que es un eufemismo de que lo mantenga. 2, escapar por cualquier medio posible, avión, balsa, cruzar la selva o casarse con alguien que tenga un pasaporte que no sea el cubano. Escapar hacia cualquier parte del mundo donde ampliar sus horizontes, incluido Haití. Y 3, lograr un parol a Estados Unidos.
desesperanza y desarraigo, porque ninguna opción al final de ese túnel es la opción que debería ser la número uno. La opción de mejorar su situación en su país, con su familia, con sus amigos. Es un país que no puede participar de una sociedad civil porque no existe. Como vimos antes, todos los estratos de la vida están orientados por el Partido Comunista y secuestrados por el poder. El ciudadano está desarraigado en su propio país porque no puede participar libremente. O te conformas como parte de un sistema rígido y predefinido, o tu salida es el exilio. El envejecimiento de una población donde los jóvenes y los no tan jóvenes se van, donde por ejemplo en la provincia de Cienfuegos en el 2022 se reportaron más abortos que partos, un país donde la tasa de suicidio ha aumentado década tras década, llegando por momentos hasta el 23%, el aumento de la depresión, y me refiero a la depresión clínica, no a una tristeza pasajera, el uso de sustancias químicas para sobrellevar el destrozo y el daño, desde el crecimiento en el consumo de alcohol o alguna de las sustancias preferidas por los de la tercera edad para calmar sus penas, como el meprobamato y el clorodiazepóxido. El que tiene más suerte y recursos apela a la trifluperacina. Los jóvenes prefieren doparse con diferentes mezclas, desde la hierba, la tradicional marihuana, a la ketamina. Ya sé que me vas a decir que el abuso de las sustancias no es una singularidad de Cuba, pero te estoy presentando el panorama general donde debo incluir como una serie de factores no solo están presentes, sino que se van agravando con los años. La desesperanza y el desarraigo hace que las personas se exilien, y el que no logra escapar de Cuba se exilia en su propio país, se incilia. El incilio es una forma de desarraigo desgarrador porque el individuo se exilia en su propio país, se esconde completamente devastado en la indolencia y en el desinterés hacia los temas de su propia comunidad. El alma se dobla sobre sí misma como una prenda de vestir que se abandona en un rincón. El cubano se incilia hacia la soledad de una experiencia y de una existencia árida y estéril. Date el lujo de pensar, porque pensar es un ejercicio difícil. ernestomiami.com. La crisis ética. En términos callejeros, la ética es aquello que está relacionado con el carácter y el comportamiento. Son aquellas reglas no escritas que delimitan lo bueno y lo malo dentro de una sociedad y una cultura. La ética es una brújula, un mapa de cómo comportarnos dentro de una comunidad. Cuando esa brújula es defectuosa o está dañada, los individuos y la sociedad en su conjunto comienzan a degenerar en valores trocados, en valores cambiados, en una serie de anomalías sociales que no permiten que los individuos interactúen con ciertas reglas culturales. Fidel Castro, desde el inicio, como hemos visto en algunos de mis videos anteriores, comenzó a trocar los órdenes éticos de la sociedad cubana. Con sus movilizaciones y sus planes sociales y económicos separó y quebrantó la familia. Desde aquella supuesta alfabetización, que fue una estrategia definida para fragmentar la unión entre padres e hijos, hasta las escuelas al campo y todo el material ideológico que comenzó desde los primeros días de la revolución. Convirtió en virtud una de las características más despreciables dentro de la sociedad cubana. Convirtió en virtud la chivatonería y la traición. Convirtió a tu vecino en tu delator, a tus amigos en soplones, a tus familiares en acusadores. Pero además les condecoraba, los convertía en personas dignas. Revirtió los valores como la meritocracia, donde se aprecia al talentoso, al laborioso,
y la convirtió en la hueleculocracia, donde el lamebotas, el chicharrón, el adulón, el que dice sí a todo y se pliega, es el único que tiene la posibilidad de escalar en esa sociedad. Castro cambió la honestidad por el robo. Entraron él y su cuadrilla robándoselo todo, robándole a los cubanos ricos, a los americanos ricos, a los cubanos de clase media, hasta que terminó por robarle a todos, incluso al más humilde de los limpiabotas. Pero además de quedárselo todo, todo para él, por supuesto, tenías que agradecerle las migajas. No se conformaba con robártelo, sino que debías aplaudirlo, escucharlo, hablar por horas. No se conformó con tus posesiones materiales. Este tipo era un ladrón de almas. Por eso en Cuba el pícaro, el sinvergüenza es admirado. El comunismo es como un espejo que convierte lo diestro en siniestro. Para el castrismo, el Lazarillo de Tormes es su constitución, donde para sobrevivir hay que mentir, hay que robar, hay que traicionar, y donde la codicia y la hipocresía van nutriendo al individuo desde la infancia. Porque en una sociedad donde el fin justifica los medios, vale todo. Y donde vale todo, nada tiene mucho valor. La religión pasó a ser mal vista por décadas y se había convertido en el opio del pueblo. La propiedad privada desapareció y la propiedad personal era como una invitación a romperla. Una sociedad sin amabilidad, donde ser amable es como ser un poco flojito de piernas. Así que el gracias, el de nada y los buenos días se convirtieron inmediatamente en atavismos burgueses. Todo vestigio de civilidad y cortesía fueron desapareciendo y se entronó la grosería, la insolencia, la vulgaridad. Como definió el arquitecto cubano Mario Coyula cuando dijo que luego de 1959 los valores burgueses fueron defoliados y a falta de siembra, en ese terreno defoliado, en ese terreno yermo, prosperó la mala hierba. La prostitución, que antes de 1959 estaba condenada a barrios específicos, las llamadas zonas de tolerancia, se esparció por toda la geografía de una manera tácita a partir de los años 90. Lo vendieron como una consecuencia de la apertura del país al turismo. Yo, sin embargo, lo percibo en sentido contrario. Creo que la prostitución, la cual pasó a llamarse de manera popular como jineterismo, no era una consecuencia del turismo, sino un menú para atraer el turismo. Un país que había perdido su memoria de emporio turístico en los años 50, de pronto se abre al mundo y lo que ofrece es una Cuba detenida en el tiempo que vende la nostalgia entre un pasado republicano y el socialismo que empezaba en ese momento a desaparecer. Un turismo mitad pañoleta de pionero, mitad Aima Mainé, parte Chevrolet, parte Lada. Y cómo no, un fuerte y atractivo turismo sexual, que además con una gama en la oferta que podía ir desde la pastillita del barrio hasta una universitaria, desde sexo en un rincón hasta una compañía al mejor estilo geisha. El mismo Fidel Castro llegó a decir con tremenda desfachatez: nuestras prostitutas son las más cultas del mundo. Una prostitución además extremadamente barata. A veces el precio es una buena noche sin pasar hambres y apagones, o por un par de jabones, o por cualquier baratija. Las más hábiles lograron casarse y lograron escapar. Pero la semilla de la prostitución, del jineterismo, se sembró mucho antes, en una sociedad fracturada donde la austeridad, la paciencia, la templanza, la prudencia, la disciplina y cualquier forma de contención era vista como un valor burgués que había que erradicar. No por gusto, el aborto se ha convertido en las últimas décadas en el anticonceptivo de preferencia. Los números, además, señores, son alarmantes. ¡Abajo los derechos humanos! ¡Viva la revolución! ¡Abajo los de derechos humanos! ¡Abajo! Que yo me cago en la madre de todos los derechos humanos. ¡Esto es una mierda! ¡Abajo la contrarrevolución! ¡Abajo! ¡Abajo los que le siguen al juego la contrarrevolución! ¡Abajo! ¡Abajo la usadora! ¡Abajo! Si hay un coro que pruebe, demuestre y subraye el daño a un pueblo, es ese grupo de revolucionarios gritando abajo los derechos humanos.
Es un canto a la destrucción y a la vileza. Y lo peor es que esa convicción es peligrosísima porque no deja opción a la vida y al florecimiento. Es socialismo o muerte, una consigna que pretende que el ser humano escoja entre la miseria y la muerte. Aquella canción de Pablo Milanés lo dejaba claro. Todos gritarán, será mejor hundirnos en el mar que antes traicionar la gloria que se ha vivido. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! ¿Quién dijo que todos preferimos hundirnos en el mar? Mis amigos, me es imposible abarcarlo todo. Sirva este video como un repaso general de algunas consideraciones que creo oportunas para entender el daño antropológico que varias décadas de totalitarismo, socialismo y comunismo han dejado en Cuba. Es un tema al que regresaremos muchas veces profundizando cada vez más en las causas y consecuencias de ese daño. Dejo sobre el tapete un par de preguntas que puedes responder en comentarios dejándome tus puntos de vista. Preguntas que también iré analizando en próximas entregas. ¿Es el daño antropológico un daño reversible? ¿Qué necesitamos como nación para rescatarnos? Estas interrogantes y muchas otras son cuestiones que debemos resolver si queremos salir del largo bache en que nos metieron y nos metimos. Muchas gracias por tu compañía. Si consideras que esta información es valiosa, suscríbete, comparte y si no es mucho pedir, regálame un like. Y recuerda siempre, vive y deja vivir.